¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Al capítulo 11, versículo 1. ¿Está bien? El sermón de hoy se llama Todo para su gloria. Leemos juntos la palabra del Señor. 1 Corintios capítulo 10, versículo 23. Dice así la palabra del Señor. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró, y por motivo de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello que doy gracias? Sí, pues, coméis, o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Bien, para comenzar el sermón de hoy, a modo de introducción, me gustaría que viajemos un poco en la historia de la iglesia. Quiero llevarlos al año 1643. No había nacido ninguno de nosotros todavía. Y vamos a ir a Inglaterra. Allí en la abadía de Westminster, en Londres, 121 teólogos puritanos se reunieron para establecer una declaración de fe que sirviera para guiar a la Iglesia de Inglaterra. Luego de algunos años trabajando en ello, se obtuvo lo que llamamos la Declaración de Fe de Westminster, junto con los catecismos mayor y menor. ¿Qué eran? ¿Qué son estos catecismos? Declaración de Fe, bueno, no suena, pero catecismo. ¿Qué son? Básicamente son un material que se diseñó para poder enseñar a las personas de una forma sencilla, como para decirlo de una manera simple. El catecismo mayor apunta a los predicadores para que sea explicado desde el púlpito. Por otra parte, el catecismo menor se utiliza como un método de enseñanza para los niños, para los más chicos. También sirve para los grandes, pero era para los que recién comenzaban. ¿Sí? Sí. Respecto al catecismo menor, algunos dicen que, así lo definen algunos, que ha sido uno de los productos más maduros de la experiencia y teología puritana, respecto al catecismo menor. El programa de enseñanza que utiliza todavía el catecismo menor, porque todavía está
vos lo podés buscar y lo podés conseguir, se basa en un conjunto de preguntas y respuestas que ayuda a que los que recién comienzan el estudio de la palabra van a poder comprenderla de una forma sencilla. Y mi intención, justamente decir, ¿qué tiene que ver esto con lo que vas a predicar? Bueno, mi intención al comenzar hoy es repasar la primera pregunta y la primera respuesta del Catecismo Menor. Por eso te hice toda esta introducción. ¿Está bien? Poder contarte un poco qué dice la primera pregunta del Catecismo Menor de Westminster. Y lo que dice la primera pregunta, que justo esta semana un hermano lo compartía en los grupos de WhatsApp que tenemos, es: ¿cuál es el fin principal del hombre? Y esta es la primera pregunta que hace el Catecismo Menor. Bueno, la respuesta es: el fin principal del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Pregunta y respuesta. Es muy correcto lo que el Catecismo Menor responde a esa pregunta. Creo que está muy bien respondida. El propósito más alto que tenemos es el de quedar totalmente admirados en la persona de Dios y contemplarlo todo en la vida por medio de ojos llenos de su maravilla y gloria. Esa debería ser y es la perspectiva del verdadero adorador, del que de verdad glorifica a Dios. Quedar asombrado por la persona de Dios. Mirar todo a partir de esa realidad. Y cuando hablamos de gloria, la palabra gloria significa aquello que es digno de alabanza o de exaltación por sus cualidades incomparables. Cuando hablamos de gloria, hablamos de aquello que es digno de alabanza o exaltación por sus cualidades incomparables. Esta definición nos da lugar a dos aspectos respecto a la gloria de Dios. Algo que es digno de ser admirado, de ser honrado por lo que es. Respecto entonces a la gloria de Dios, podemos decir primeramente que la gloria de Dios es una gloria inherente. O sea, ¿qué significa esto inherente? Algo que es propio a su naturaleza. Él tiene gloria porque es propio de Él mismo, es un atributo de Él mismo. De hecho, podemos afirmar que el único ser en todo lo que existe que posee gloria inherente es Dios. Nadie se la puede dar, porque ya le pertenece en virtud de quién es Él. ¿Se entiende eso? Él es glorioso. Él tiene gloria en sí mismo porque es así su naturaleza. Si nadie jamás le adorara, Él todavía sería el Dios glorioso que es, porque Él era glorioso antes de que creara otros seres para que lo adoraran. Aunque ninguno de nosotros jamás le adore, Él sigue siendo glorioso porque es algo que le pertenece al mismo. El segundo aspecto es respecto a su propia gloria inherente. Ahora, el segundo aspecto tiene que ver respecto a la gloria de Dios como gloria que se le atribuye a Él. El salmista dice en Salmos capítulo 29, versículo 1 y 2, tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder. Y más adelante dice versículo 2, dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Por supuesto, no podemos dar gloria a Dios en el sentido de añadir algo a su gloria. Cuando decimos dar gloria a Dios, no es que le estamos metiendo a Él más gloria, porque no le podemos añadir, porque Él ya es glorioso. Como no podemos agregarle más amor a Dios porque Él es amor. No podemos agregarle más santidad porque Él es santo y 3 veces santo. No podemos agregarle más bondad porque Él es todo bondad. Cuando hablamos de dar gloria, no es que le vamos a añadir gloria a Él. Lo que David hace en este salmo es animarnos a reconocer y aclamar la gloria que Dios ya tiene. Cuando decimos entonces que vamos a darle gloria a Dios, vamos a reconocer que Él realmente es digno de ser llamado glorioso, de que Él es así.
Lo que estamos diciendo es: realmente sos un Dios glorioso. Y podemos ver en la Biblia que hay muchas formas prácticas en las que justamente podemos darle gloria a Dios. De eso justamente es que vamos a empezar a ver hoy. Hay muchas maneras de poder dar gloria a Dios. Algunos ejemplos que encontramos en la Biblia, por ejemplo, es confiando en Dios es que le das gloria a Él. Dice Romanos capítulo 4, versículo 20: tampoco dudó, está hablando aquí de Abraham, por incredulidad de la promesa de Dios, sino que Abraham se fortaleció en fe y con esto ¿qué hizo? Dio la gloria a Dios. Confiar en Dios, tener fe en Dios, es una forma en la cual le das gloria. Otra manera es llevar fruto para Él. Juan capítulo 15, versículo 8 dice: en esto es glorificado ¿quién? Mi Padre. ¿En qué? En que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Todo ese fruto que hay en vos, el fruto del Espíritu, glorifica a Dios. Otra forma, que es una forma que muchos lo utilizamos, por ejemplo, hace un ratito, es alabarle. Salmo capítulo 50, versículo 23. El que sacrifica alabanza, el que me alaba, me honrará. Entonces, alabarle a Él es darle gloria. Otra manera también de darle gloria a Él es sufrir por causa de Cristo. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 14 dice: si son vituperados por el nombre de Cristo, son bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado de parte de los del mundo, pero por vosotros, al tener esta actitud de sufrir por causa de Él, por vosotros Dios es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Así que cuando sufrís por causa del Evangelio, cuando sufrís por causa de Cristo, cuando sufrís por causa de llevar mucho fruto, y eso hace que las personas no te vean bien, estás glorificando a Dios. No sé si me van siguiendo. ¿Me siguen? Y hay otras muchas formas más. Solamente anoté algunas porque si no se nos iba muy largo el asunto. Buscar en la palabra de Dios. Hay muchas otras maneras en las cuales vas a glorificar a Dios. El tema de hoy gira en torno a considerar la libertad de cada creyente en virtud del propósito de dar gloria a Dios. Los corintios, si miramos un poquito el contexto, tenían dudas sobre cómo actuar ante diferentes situaciones donde querían saber si podían usar su libertad cristiana o si era mejor no hacerlo. Eso, ¿se acuerdan que dijimos? Todas estas secciones, los corintios le preguntan al apóstol sobre qué hacer y entonces Pablo les responde. Y bueno, acá tenían esa duda, aparecen algunas situaciones puntuales. Y yo, ¿qué le conviene hacer Pablo en esto? Y la respuesta de Pablo va a contemplar sus dudas y las va a responder. Pero va a ir más allá. Él quería llevarlos a que vean que hay un propósito más alto al pensar en cada caso en que tenían que utilizar su libertad. Y esa misma meta más alta es hoy un desafío también para nosotros. Y este es justamente el tema del sermón. Los creyentes deben usar su libertad cristiana para la gloria de Dios. Ese es el punto. Este es el tema de nuestro sermón. Los creyentes deben usar su libertad cristiana para la gloria de Dios. ¿Cómo lo logran? Bueno, el sermón de hoy nos da 4 formas para poder cumplir con ese propósito. La primera de las formas, la primera de los principios que tenemos, que los creyentes deben usar su libertad cristiana edificando a los demás, porque así dan gloria a Dios. Versículos 23 y 24, volvemos a leerlo, dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien,
sino el del otro. Al comenzar entonces el sermón de hoy, volvemos a encontrar una referencia a un lema utilizado por los corintios, que mostraba su actitud hacia su libertad cristiana. ¿Cuál era el lema que ellos tenían? Era el todo me es lícito. Si vos mirás en 1 Corintios 6:12, utiliza la misma idea. Todo me es lícito. Ellos decían, todo me es lícito. Está todo permitido. En un sentido era así, pero había algo más que considerar. Entonces por eso él dice, todo me es lícito, está bien, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. El apóstol les trae claridad. Está bien, ustedes dicen todo me es lícito, ustedes lo aprendieron de mí. Bueno, han sido buenos alumnos en aprender que todo me es lícito, pero no todo conviene. ¿Entienden? Está bien, todo me es lícito, pero no todo edifica. Y la idea de edifica, en griego es la palabra oikodomeo, se utilizaban para hablar de construir una casa, edificar una casa. O sea, tiene que ver con la idea de construir, de edificar algo. Por lo general en el Nuevo Testamento, cuando se utiliza la palabra oikodomeo, se habla del crecimiento espiritual o edificación de los creyentes. ¿Está bien? Cuando hablaba de edificar, ya se está utilizando la idea de construir una casa, se quiere utilizar en el Nuevo Testamento para hablar de construir, de edificar la vida espiritual. Todo lo que contribuye a la edificación podemos asegurar entonces que conviene, porque es beneficioso, es de ayuda o es útil. Aquí está la idea, utiliza un paralelo, conviene porque edifica. Todo lo que edifica conviene. La mentalidad de cada creyente maduro es la de buscar las mejores formas de actuar en cada cosa que hacen para edificar a los demás. Esa es la mentalidad que tenemos que tener. Esa es la mentalidad que tenés que tener. Tengo que procurar hacer todo de una manera que edifique, porque eso es lo que conviene para mis hermanos. Y es lo que me conviene a mí mismo. Fíjense que más adelante, cuando lleguemos al capítulo 14, va a utilizar la misma idea respecto a los dones espirituales. Dice, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hay un montón de dones. Pero fíjense cuál tiene que ser el principio que regule todo eso. Hágase todo para edificación. Oikodomeo. Sus dones diversos, preciosos que tienen, apuntan primeramente a edificar. Por lo tanto, cuando te enfrentás a tener que decidir sobre hacer algo, lo primero que tenés que preguntarte, como ya hemos visto y como estamos viendo ahora, es si tenés el derecho para hacerlo. Si no está prohibido en la Biblia, la respuesta es sí, eso ya lo hemos visto. Quiero hacer esto. ¿La Biblia lo prohíbe? No. Bueno, podés hacerlo. Pero una vez que te haces esa pregunta, ¿se acuerdan que dijimos voy a utilizar la misma idea de la vez pasada? Podríamos poner un montón de ejemplos, pero creo que cada uno de nosotros va a ser lo suficientemente consciente para pensar en qué está viviendo cada uno. Entonces, bueno, una vez de preguntarte ese, decir, bueno, ¿la Biblia lo prohíbe? No. Bueno, lo puedes hacer. La siguiente pregunta que tendrías que hacerte ¿es útil? ¿Es provechoso? ¿Me edifica a mí y a los demás? Si la respuesta es sí a ambas preguntas, entonces podés hacerlo para la gloria de Dios. Si la Biblia no lo prohíbe, bueno, está bien. Si me es edificante, hacelo, porque lo vas a hacer para la gloria de Dios. Si la respuesta es no a alguna de las preguntas, no podés hacerlo para su gloria. Y para que no quedaran dudas respecto a la postura que aquí el texto nos habla y la opinión de Pablo, el siguiente versículo aclara con qué disposición deberíamos de utilizar la libertad de la cual todos disponemos. Dice el versículo 24, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Básicamente se te está queriendo decir algo así. Usá tu libertad cristiana, estás en todo tu derecho, pero usala de una manera que edifique la vida espiritual de los demás. Antes de pensar en lo que a vos te gusta, pensá en cómo podés ayudar a los otros. No tenés prohibición, estás tranquilo, si la Biblia no te lo prohíbe, hacerlo,
Pero tenés cuidado que al hacerlo no se vea afectado y edificar a otro hermano. Sé cuidadoso en eso. Eso es lo que aquí el texto nos da. Y Romanos capítulo 15, versículo 1 y 2, también va en la misma línea. Así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. En conclusión, podemos ver la primera de las formas en las cuales el uso de la libertad cristiana trae gloria al Señor. ¿Cuál es? Cuando tu forma de actuar al usar tu libertad ayuda a edificar la vida de las personas, estás glorificando a Dios con tu vida. Y cuando renuncias a tu derecho de usar tu libertad cristiana procurando el bien de los demás, también Dios es glorificado. No sé cuántos le ha pasado. Decir, bueno, tengo ganas de hacer esto. Bueno, la Biblia no lo prohíbe. Bueno, pero si yo hago esto, ¿cómo lo va a tomar mi hermano? Bueno, se la aguante. ¿Alguno ha podido alguna vez? Y no estoy esperando que me responda, piénselo usted. ¿Alguna vez has renunciado a algo que querías hacer sencillamente porque estabas pensando, si hago esto tal vez alguno de mis hermanos que son más nuevitos lo puede tomar mal? ¿O lo hiciste igual? Creo que ahí está el punto. Por lo tanto, si renuncias a un derecho, lo haces desde un marco de edificar a alguien que no entiende y no desde un impulso legalista. Acá no se trata de privarte porque decís, bueno, si yo me privo, entonces Dios me va a amar mucho más y me va a bendecir mucho. No se trata desde que haces cosas para quedar bien delante de Dios, porque ya sabemos que Él no te puede amar más de lo que te ha amado. Ha enviado a su Hijo Jesús a morir en la cruz por vos. Creo que no hay mayor demostración que esa. Entonces, no hacemos lo que hacemos desde un punto legalista. Fíjense que Pablo está en contra de eso. Dice en Gálatas capítulo 5, versículo 1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Entonces, este principio se modera a partir de beneficiar al otro, no de intentar nosotros sobresalir por el hecho de privarme un montón de cosas. Pongo un caso extremo como para decir, alguno dice, bueno, no, yo en mi casa tomo agua porque así soy más humilde, yo no tomo Coca-Cola porque si no está mal, porque bueno, yo tengo que mostrar que soy humilde y bueno, por eso me la aguanto y tomo agua. Y de la canilla, porque soy más humilde todavía. No es eso. No. Sé cuidado, no volverte legalista. ¿Está bien? ¿Se entiende? Di un ejemplo medio así, como para... Cuando aplicamos este principio en cristianos débiles, ¿ayudamos en su edificación? Claramente que sí. Pero, hermanos, es siempre conveniente, y esto es un consejo para los discipuladores, pero para todos en general, también es conveniente tratar de ayudarlo en el conocimiento de su propia libertad cristiana. De esa forma también lo estamos edificando en el sentido de que él pueda disfrutar de los privilegios que su libertad le da. Hay personas que vienen a veces de algunos contextos en el cual estaba todo prohibido. Y vos le decís, no, pero mira, esto no está prohibido, hermanito. Mira, acá la Biblia no, mira. Wow, no está prohibido, no, se ponen re contentos porque dicen, yo sabía que podía ser, ¿no? Y está bueno que tomes tiempo y poder enseñarle a los hermanos. Así como está bueno, cuando todavía no lo entiende, privarte de algunas cosas, cuando tengas el tiempo, hacerte un tiempo para poder explicarle, para que él también pueda disfrutarlo. ¿Está bien? Y entonces, a modo de pregunta me hago, ¿cuántas veces al usar tu libertad cristiana pensaste en ser de edificación para los demás? Y la otra pregunta que te hice hace un ratito, ¿cuántas veces preferiste renunciar a usar tu libertad cristiana por el bien de otra persona?
seguramente se te ocurren un montón de casos en los cuales vas a estar pensando respecto a este principio. ¿Lo estás considerando este principio? Ese sería el punto. Bueno, si no lo hacías, podés empezar a hacerlo hoy. La segunda forma, que te dije son 4, la segunda hoy es: los creyentes deben usar su libertad cristiana sin violar sus propias conciencias, porque así dan la gloria a Dios. Versículo 25 al 30. Esta es la parte más extensa que cubrimos hoy. De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró, y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? A continuación el texto nos presenta 3 casos diferentes, en los cuales se da diferentes consejos que apunta a nuestro siguiente principio, que tiene que ver entonces con 3 situaciones que los corintios estaban viviendo. Yo te dije que ellos la habían escrito por 3 situaciones. Bueno, esta sección nos muestra esos 3 casos y aquí la palabra de Dios los guía. En el primer caso, la situación tenía que ver con saber si era correcto comprar carne en la carnicería de aquella época. Había un lugar especial, no era como ahora que vas ahí a la carnicería que está en el fondo del chino o vas a la carnicería del frigorífico que está allá de cerca de tu casa. No había en esa época así, había un lugar especial, un mercado, tenía un nombre en latín, Macelum, era un lugar especial donde vos ibas y estaba ahí la carne expuesta, ¿no? Un lugar así con una cosa así como de un material especial que mantenía como frío, era un material medio así frío, y ahí se apoyaban las cosas para mantener un tiempo y vos ibas y comprabas. En aquel tiempo, para entenderlo, lo que pasaba, parte de la carne que se vendía en el mercado provenía de un sacrificio a algún ídolo, era casi seguro. ¿Se acuerdan que yo le hablé la vez pasada? Los sacerdotes hacían los sacrificios a sus ídolos. ¿Se acuerdan que yo decía? Ellos cortaban todo, destrozaban, faenaban, ¿no? Lo que nosotros llamamos la faena. Faenaban el animal y parte de esa carnecita envolvían y lo llevaban para después vender en el mercado. Era algo de aquella época. Algunos miembros de la iglesia sabían de la recomendación de los apóstoles de no consumir alimentos que hubieran sido previamente ofrecidos a los ídolos. Si vamos a Hechos capítulo 15, versículo 29, ahí vemos la recomendación de los apóstoles. Le dicen a los gentiles que se abstengan de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardáis, bien haréis, pasadlo bien. ¿Qué está diciendo acá? ¿Por qué está diciendo que no se puede comer nada? No. Revisando el contexto, si vos lees con tranquilidad este capítulo, vas a notar que es una recomendación de ser cuidadoso que los apóstoles daban a los hermanos gentiles respecto esencialmente al consumo de alimentos. Lo de fornicación está bien, que se abstengan obviamente, pero respecto a los alimentos le recomendaban cuidarse de no comer sacrificado, sangre, ahogado y fornicación, considerando que había una controversia con los hermanos judíos y no afectar su conciencia. Yo estoy diciendo, cuando aquí los apóstoles le están diciendo a los hermanos gentiles, cuando ustedes van a comer, si van a comer algo, cuídense que cuando coman no estén delante de un judío en lo que es sacrificado a ídolos, de sangre, ahogado, fornicación, porque para ellos es algo extremadamente malo. La ley de Moisés lo condenaba, pero había un contexto. Entonces dice, como había toda una discusión, una pelea, y dice, para evitar esas peleas, delante de ellos no coman eso. Sobre otras cosas no hacen falta. La pelea venía con un montón de cosas más, ¿no? Venían con la circuncisión, y él dice, bueno, de circuncisión quédense tranquilos. Eso no pasa nada, no se hagan problema, ¿no? Están todos contentos que zafaron de esa. Pero respecto a la comida, no. Háganlo por sus hermanos, que todavía no comprenden bien esto ahora de la gracia.
Acuérdense que los judíos estaban bien arraigados y para ellos era muy difícil esto de salir de lo cultural que ellos habían hecho por tantos años. Entonces dice, por amor a ellos, tomen este consejo. Entonces los hermanos que estaban en Corintio, que eran de descendencia judía, sabían que los apóstoles le habían recomendado eso. Entonces, ¿qué decían ellos? Si nos están diciendo de que no comamos sacrificado a los ídolos, y seguramente en la carnicería hay cosas sacrificadas a los ídolos, ¿qué hacemos? No compramos más la carnicería. Esa era la pregunta, ¿qué hacemos? ¿No compramos o no compramos? Entonces, acá viene el consejo, que es lo que tenemos en el versículo 25. Pablo lo hace sencilla. De todo lo que se vende en la carnicería, coman, sin preguntar nada por motivo de conciencia. Él hace sencilla, ¿qué le dice? Vayan a la carnicería, hermana Chola, vaya a la carnicería, no le preguntes, comprá nomás y comé. No pregunte nada. Compren y no pregunten la procedencia. Si en su conciencia no hay problema con eso, compren y coman, porque lo van a hacer para la gloria de Dios. Si su conciencia no se pone mal por eso, no pregunten nada, compren la carne y cómanlo. Aunque versículos antes se había exhortado a no participar en la adoración de los ídolos, ¿se acuerdan que hemos hablado en el sermón anterior sobre no participar de los ritos paganos? Porque eso significaba adorar a demonios, lo cual es pecaminoso. Esto es diferente. Más allá de haberse usado para un rito pagano, que era probable que algo que compraras hubiera sido usado, sencillamente lo que iban a poner en su mesa era carne de un animal. No participen en las fiestas con los paganos, pero cuando van a comprar al mercado, es carne, ya está. Es carne de un animal, y como es carne de un animal, fue creado por Dios. Por eso dice ahí, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Esa carne que fue en un momento tal vez sacrificada a los ídolos, pertenecía a un animalito, y ese animalito, Dios lo creó. Por eso de Dios es la tierra y su plenitud, y ustedes pueden comer. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 4 y 5 habla, porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia. ¿Por qué? Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Antes de comerlo, oren, darle gracias a Dios. Y eso ya lo santifica. Quédense tranquilos, lo pueden comer con tranquilidad. No debemos restringir todo tipo de libertad como si fuera mala en sí misma, porque eso nos podría derivar al legalismo. Era el problema que estaba empezando a pasar en Colosenses. Empezaron a engancharse con esto de no esto, y se empezaron a volver legalistas y a sentirse de que eran más espirituales por el hecho de abstenerse de un montón de cosas. Eso es lo que encontrás en Colosenses capítulo 2, versículo 20. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si viviesen en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, no gustes, no toques, no haga nada, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todos se destruyen con el uso? No vuelvan a engancharse con esas cosas. Eso hacían cuando estaban antes, pero ahora son libres de poder disfrutar de las cosas de la vida, de todo lo que el Señor les dio y que Dios no prohíba, pueden disfrutarlo. El segundo de los casos es del versículo 27. Si algún incrédulo os invita, está diciendo un incrédulo te invita, un inconverso, un familiar, un primo, alguien que te invita y que no conoce al Señor, te invita a comer y te pone cosas en la mesa para comer, no preguntes nada y come. Lo mismo. No te pongas a decir, bueno, y esto es... No le preguntes nada. Da gracias a Dios y comelo. Cuando nuestra conciencia no es forzada o violada, estamos usando nuestra libertad para la gloria de Dios. Cuando te sentás y te invitan a comer y comés,
lo haces para la gloria de Dios. ¿Se entiende esta segunda idea? Ahora bien, el tercer caso es diferente. El primer caso es cuando iba a comprar en el mercado, el segundo caso es cuando te invitan a comer. Ahora hay un tercer caso que presentan. Es la situación siguiente, imagínate, te invita un incrédulo a comer, invita también a otro hermano que es débil, y estando ahí sentado con el hermanito débil, el inconverso trae para comer. Y entonces, ¿qué pasa? Agarra el hermanito débil y dice, no, pero no comas, porque eso es sacrificado a los ídolos. ¿Cuál tendría que ser la actitud ahí? Vos sabés que es carne, no pasa nada, que oramos y ya está, y comemos. Pero el hermano débil no lo entiende, ¿qué hacemos? Bueno, ahí, como ustedes leen conmigo, dice, si alguien nos dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo coman. Por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia. La idea cuál es acá, considerar no dañar la conciencia del hermano débil. Y no buscando discutir con él respecto a nuestra libertad, decir, bueno, pero vos no querés comerlo, ¿cómo? Pero está re bueno. No te pongas en esa discusión, no entres en esa. Sino que por amor es preferible no ofender a tu hermano. Y vos podés decir, bueno, pero si le decimos que no, se va a ofender el que invitó. Bueno, preferible que, si tenés que elegir entre ofender al que te invitó y ofender a tu hermano, ¿a quién tenés que ver primero? Bueno, tenés que ver por tu hermano. Sí, tenés que ver por tu hermano. Aparte que es preferible tomar esta decisión pensando justamente en el hecho de que si te vas a poner a discutir con él delante del inconverso, vas a decir, estos son cristianos, se están matando por un pedazo de carne. Para no tener ese problema, decirle, mirá, no, te agradezco. Tendrías un vasito de agua, no sé, algo, ¿no? Mejor no hacerlo, para no lastimarlo. Tal vez para ese inconverso sea valorable el hecho de abstenerte para no lastimar las convicciones del hermano débil. Decir, bueno, no lo voy a hacer. Está bien, si para vos no hay problema. Lo que se busca en este tercer caso es no afectar la conciencia del hermano para protegerlo. O sea que en este caso, al hacer lo que hacemos, no es que estamos actuando en contra de nuestra conciencia. Sí, pero si yo sé que mi conciencia no está afectada. Sí, pero también soy llamado a cuidar la conciencia de tu hermano. No es que te estás volviendo legalista como tal vez él puede llegar a ser, sino que estás siendo amoroso con aquel que es débil. El propósito, entonces acá como continúa el texto, es que el hermano no juzgue mal mi libertad y por eso sea afectada su conciencia. O sea, el punto es, si das gracias a Dios por lo que vos decís, no, bueno, mirá, hermano, vos sos débil, no entendés, pero yo puedo comer. Te voy a dar gracias y empezar a orar, decir, bueno, ¿cómo Dios va a bendecir eso? No va a bendecir tu acción de gracia cuando sabe que estás lastimando a tu hermano débil. Eso es lo que está queriendo decir el texto acá. Realmente Dios no puede aceptar tu acción de gracia. ¿Por qué? ¿Cómo queda tu acción de gracia? ¿Queda censurada? No se puede. Esa actitud no glorifica a Dios. Procura que el uso de tu libertad no se vea censurada por haber afectado la conciencia de tu hermano. La tercera razón que encontramos en nuestro texto es: los creyentes deben usar su libertad cristiana sin ser de tropiezo para los demás, porque así dan la gloria a Dios. Versículo 31 y 32, si pues coméis o bebéis o haced otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No sean tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Luego de dar los argumentos para los casos puntuales, fíjense, si se dieron cuenta, vimos 3 casos bien que tienen que ver con el contexto de ellos. Ahora Pablo va a dar un principio aún más grande, que ya involucra a todas las cosas. ¿Cuál es la voluntad de Dios para cada uno de los creyentes? Y entonces
se nos da uno de los textos que tal vez es de los más importantes que como iglesia siempre tenés que considerar. ¿Cuál es ese texto? 1 Corintios 10:31. Si podés, memorizátelo porque tiene que ver con lo que vimos al principio, la meta más grande que podemos llegar a cumplir. Si comen o beben o hacen cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Este es el verdadero lema que nos distingue como cristianos. Es el motor de nuestra vida y el propósito de nuestra existencia. Fuiste creado para eso, para dar gloria a Dios, para que en todo lo que hagáis puedas darle la gloria a Dios. Tanto en los años que vivas en el mundo, como cuando pases a la eternidad, todo se tratará de eso. De hecho, la esperanza que tenemos es la de saber que aunque hoy no lo puedas lograr totalmente debido al pecado, un día vas a poder lograrlo sin que nada te afecte. Hoy muchas veces te encontrás no dando gloria a Dios con lo que haces, pero un día cuando estemos en la presencia del Señor, todo lo que hagas vas a hacerlo para la gloria de Dios, porque ya el pecado no va a estar. En el caso puntual de nuestro texto se entiende con claridad por qué entonces tenés que usar tu libertad de una manera cuidadosa. ¿Por qué te estoy diciendo que la uses con cuidado? Ya sea para no afectar tu conciencia y ya sea para edificar a los demás. Porque básicamente tu libertad, como cualquier otra cosa, tiene que ser usada para la gloria de Dios. La palabra está diciendo, sea por comer o por beber o por cualquier otra cosa respecto a tu libertad, usala de una forma que glorifique a Dios. Es entonces a continuación que encontraremos el tercero de los principios de hoy para cumplir con este propósito. ¿Cuál es? No sean de tropiezo ni para los judíos, ni para los gentiles, ni para la iglesia de Dios. Al nombrar a los tres grupos, se nos da la idea de incluir a todas las personas, ya sean creyentes o no. Judíos, gentiles, iglesia de Dios, para todos. No sean de tropiezo para nadie. El principio pasa por la actitud de no permitir que el uso de nuestra libertad sea un obstáculo para que un incrédulo acuda a Cristo, por ejemplo. Eso ya lo habíamos visto en 1 Corintios 9, ¿se acuerdan? En el versículo 22. Pablo dice, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Y también no se dé tropiezo para un hermano débil en Cristo. Romanos 14:20 dice, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias. Lo que estamos viendo aquí también lo mismo. Pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. ¿Ven? Exactamente lo mismo. Ser de tropiezo para alguien, hermanos, es una actitud que deshonra a Dios. De hecho, como un ejemplo podemos ver que el pueblo de Israel deshonró a Dios y fue castigado. El Señor prometió preservar un remanente y traerlo de regreso del cautiverio. Y aunque en este acto mostró amor y misericordia por su pueblo, principalmente lo que Dios hizo fue poner en alto su gran nombre delante de las otras naciones. Ezequiel capítulo 36, versículo 23, nos muestra que Él hace lo que hace de traer un remanente para que nadie pudiera decir que Él no era poderoso para salvar. Porque el punto era ese. Las naciones iban a decir, mirá, supuestamente ese Dios tan poderoso no pudo salvar a su pueblo. Y Dios no iba a permitir que nadie hiciera eso. Y entonces dice en Ezequiel 36, 23, y santificaré mi grande nombre profanado entre las naciones. ¿Profanado por causa de quién? ¿Por culpa de quién? Por culpa de los mismos del pueblo, el cual profanaste vosotros en medio de ellas. ¿Y qué va a lograr con eso? Sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. La gloria de Dios es su suprema preocupación, por lo que debería ser la nuestra también.
como su pueblo hoy, vos y yo, al pecar lo deshonramos. Y su disciplina hacia nosotros es también una manera de deshonrarlo, como la vergüenza que trae para un padre un hijo desobediente. Cuando un padre corrige a un hijo, la vergüenza que siente uno. Pero también así como muchas veces por nuestra desobediencia será también deshonrado por los incrédulos, por culpa nuestra. Como también un padre que se avergüenza cuando su hijito hace de las suyas delante de la gente de afuera. No, se porta mal y vos casi te voy a... No, porque te agarra esa vergüenza. ¿Y cómo se sentirá Dios cuando nosotros hacemos de las nuestras delante de los incrédulos? Pensá en esto, por ejemplo, para que entiendas por la duda que no te quede claro. Cuando no mostrás amor por alguien, por ejemplo, no solamente vos deshonrás a Dios por eso que haces, sino que también al ver tu mala actitud, alguien inconverso pensará que tu Señor no es nada especial y también lo va a deshonrar. Va a decir lo mismo. Va a decir, sí, este supuestamente adora a Dios y mirá cómo trata a las personas. Ese inconverso pensará que Dios no es alguien glorioso como Él realmente lo es. Qué tema, ¿no? Pero también, por el contrario, cada vez que le obedeces al Señor, lo honrás y le das gloria. Hagamos una aclaración para terminar con este principio. Digamos que es normal que haya personas que se puedan sentir ofendidas al escuchar el Evangelio o al observar nuestras actitudes santas. Tal vez alguien se pueda ofender. Bueno, ese va a ser su problema. Si predicando el Evangelio fielmente alguien se ofende por que vos le prediques el Evangelio, ese va a ser su problema. Pero cuando esas personas son ofendidas sin necesidad por tu manera de vivir errada, ese sí es tu problema. Y eso deshonra al Señor. La idea de tropiezo es un concepto que también se puede traducir en el Nuevo Testamento como irreprensibles. Cuando habla de tropiezo, habla de ser irreprensibles, no dar lugar de que te agarren en el irreprensible, algo que no deja agarrar lugar. Bueno, es esa la idea. Filipenses 1:10 dice, para que probéis lo mejor, a fin de que sean sinceros e irreprensibles, o sea, que no sean de tropiezo para el día de Cristo. Sé sabio entonces para no ser obstáculo para las personas, sino mejor una herramienta útil en la mano de Dios. El último de los principios es: los creyentes deben usar su libertad cristiana dando ejemplo para los demás, porque así dan gloria a Dios. Versículo 33 dice, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. El texto termina con el apóstol haciendo una aclaración de su propio testimonio personal. Él dice con claridad, así yo también busco en todas las cosas agradar a todos, no procurando mi propio beneficio. ¿Qué es lo que está queriendo decir él acá? Él no está queriendo jactarse por su forma de actuar. No es que está diciendo, miren qué bueno que soy. Él solo marca con verdad y con mucha humildad que un corazón que es impactado por el Evangelio puede dejar de vivir en pos de buscar siempre sus beneficios para priorizar el bienestar de los demás. Solo alguien que es impactado por el Evangelio puede vivir pensando primero en el bien de los demás antes que en lo propio. Durante su tiempo ministrando en medio de ellos, con mucho esfuerzo dio muestras una y otra vez de su deseo en priorizar el bien de los demás. ¿Se acuerdan cuando vimos? Él tenía derecho a cobrar un sueldo, no lo hizo por el bien de ellos. Él
Enseñaba durante el día, trabajaba a la noche. ¿Por qué lo hacía? Por el bien de ellos. Gastaba de sus energías, de su tiempo, sus recursos. ¿Por quién? Por el bien de ellos. Por el bien de los demás. ¿Cuál era su meta? ¿Querer caerle bien a la gente? ¿Quedar como una buena persona delante de todos? De ninguna manera, hermano. Su objetivo estaba mucho más arriba. ¿Qué es lo que quería él? ¿Cuál era su objetivo? Quería lograr, por medio de su actitud, glorificar a Dios en el propósito ¿cuál? El que dice nuestro texto, para que muchos sean salvos. Ese era el motivo de su proceder humilde. Si con esto que estoy haciendo logro que alguien pueda conocer a Cristo, lo voy a hacer. Si renunciar a mi derecho va a llevar a que alguien, a no ser de tropiezo para alguno, lo voy a hacer. Eso ya lo dijo, ¿se acuerdan? Cuando vimos capítulo 9, versículo 19 en adelante, ¿se acuerdan que él dijo? Me hice judío a los judíos, me hice gentil a los gentiles, me hice a todos, de todos me hice de todos. Para por medio de eso hacer que alguien pudiera salvarse. Y versículo 23 dice, y esto hago ¿por qué? Por causa del Evangelio. No para que me digan qué buena persona que sos. No para que alguien diga, bueno, qué persona agradable, Pablo. No, por causa del Evangelio. Esa es mi meta más grande. Porque si tu idea solamente es caerle bien a las personas, en un momento se va a acabar tu paciencia y ya no vas a ser tan agradable. Pero cuando tu meta está puesta en el Evangelio y en Cristo, entonces podés soportar, podés procurar ver por lo de los demás. Y tal vez en ese versículo 33 podría cerrar todo, ¿no? Quedaría todo completito. Pero todavía hay un poquito más que decir. Tal vez podría ser un buen cierre el querer establecer como un último principio el hecho de querer dar gloria a Dios por medio de un testimonio fiel. Pero eso, déjame decirte que, conociéndolo al apóstol, sería un final incompleto. Para que no haya dudas y que tal vez un poco de levadura leude toda la masa, al ser tal vez ejemplo para los demás, él no quería ser un referente especial. Él no buscaba con todo esto que lo inviten a todas las conferencias, no. O alcanzar algún tipo de honra de los hermanos a los cuales fielmente había servido. Él no quería popularidad con todo esto. Por eso declara para finalizar todo esto que les dije, muy lindo. Todo esto precioso, está lindo, está perfecto porque es verdad. Pero ¿saben una cosa? Sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Cuando tu vida se llena de Jesucristo, entonces sí puedes ser un ejemplo digno de imitar. Y así vas a cumplir con el propósito de dar gloria a Dios. Él no está diciendo sean imitadores de mí por mis cualidades personales. Sean imitadores de mí porque como estoy lleno de Cristo, van a ver a Cristo. Porque Él es el único digno de imitar, no yo. No Pablo, no el apóstol. No el circuncidado al octavo día de la tribu de Benjamín. Fariseo entre fariseos. A ese no lo imiten. Si hay algo digno de imitar a mí, es lo que yo pueda mostrarles de Cristo. No hay desafío más noble para los creyentes que buscar dar gloria a Dios con todo lo que hacen, en que a través de sus actitudes humildes, amorosas, misericordiosas y bondadosas, las personas puedan ver a Cristo, quien es el ejemplo máximo de alguien que renunció más como ningún otro a sus derechos para procurar el bien de los demás. Él es el ejemplo. Si quieren ver el ejemplo de alguien que pensó más en los demás que en él mismo, miren a Jesucristo. Filipenses capítulo 2 nos habla al respecto.
haya en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Pablo le está diciendo, Cristo es el modelo, queridos filipenses, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Y ahí viene el versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, no usó de su derecho, sino que se despojó, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo está diciendo, hay una humillación, sí, hacerme un hombre. Pero yo no soy como los hombres, me humillo. Y como si no fuera poca esa humillación, dice, voy a tomar la forma del peor de los malhechores, siendo justo, siendo santo, no habiendo jamás tenido contacto con el pecado, renunció a eso y dio su vida como un malhechor, siendo justo y santo. Por eso dice Pablo, no, a mí no me tienen que ver, mírenlo a Cristo. Y si algo puedo darles para que imiten es de lo que está en Cristo en mí. La pregunta sobre la cual reflexionaría para terminar es, ¿estás esforzándote por ser cada día más como Cristo para así dar a las personas un modelo digno de imitar, buscando glorificar a Dios con eso? ¿Estás diciéndole al Señor, más tuyo y menos de mí? Y por último, mi llamado a la más profunda reflexión es para aquel que está escuchando este sermón y tal vez está diciendo, yo no puedo dar gloria a Dios. Tal vez me está diciendo alguno acá, tal vez uno que me está escuchando diciendo, me miro a mí y no veo a Jesucristo, no veo a Cristo. Ni siquiera puedo decir, tal vez alguno piense aquí, que se cumpla en mí el propósito más grande, en que pueda deleitarme en Él a cada momento. No veo que me deleite en Dios. Me deleito en un montón de cosas, pero en Dios no. Y tal vez tu duda sea, ¿qué es lo que está mal en mí? Que no me puedo deleitar en Dios, que no puedo darle gloria a Él. ¿Qué es lo que está mal en mí? Que no se vea a Jesús en mi vida. Y mi respuesta para mí, mi respuesta para vos es bien simple. A modo de pregunta te la voy a dar. Si tu pregunta es ¿qué es lo que está mal en mí? Mi respuesta a él es ¿estás en Cristo? ¿Cristo está en vos? ¿Por qué te pregunto eso? Bueno, porque si no tenés a Cristo, es imposible que puedas vivir para Dios. La Biblia dice que el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. ¿Y qué más dice la Biblia? Que la vida eterna consiste justamente en eso, de que conozcas al Padre y a su Hijo a quien Él envió. Si querés conocerle de verdad y vivir para su gloria y deleitarte siempre para Él, hoy es tu oportunidad. Arrepentite de todo corazón de tus pecados y vení a Cristo confiando en que su sacrificio es suficiente para perdonar todos tus pecados y darte la vida eterna. No lo pospongas más. Oremos. Bendito.